Abuelito, cuéntame una historia. Ya vas a empezar a narrar, mami. Mi hermano, hazme otro relato. Cuenta, papi, cuenta. Ay, no tengo sueño, abuela. Me haces un cuento bien, pero bien lindo antes de dormir. Te haré un cuento descubierto en el cofre de mis deseos. Narraré para ti la historia de quien siempre. Cada noche hay un cuento dentro de tus pestañas. Dicen que son los sueños, me los cuentas mañana. Cuentos para dormir bonito. Oye, no, abuela, no. ¿Qué cuento ni cuento? Si la gente del barrio se entera que tú todavía me duermes con cuentecitos. Ay, pero si siempre te han gustado, Sergio. No. Pero ya yo soy grande. ¿Y qué harás para dormir, Nada. Pensar en las musarañas. Ay, bueno, pero si por lo menos quisieras leer algo. Oye, abuela, ahorita yo me quedo dormido. Mira, tu mamá tiene muy buenos libros de cuando ella era chiquita que le encantaba leer. Las aventuras de Tom Sawyer, La isla del tesoro, El hombre de la máscara de hierro. Si tú quieres, yo te los leo. Que no, abuela. Si acaso me los leo yo, pero hoy no. Ay, ya. Hoy quieres empezar a dormir sin cuentos. Bueno, qué lástima. Y yo que precisamente te iba a narrar aquella historia que tanto te cautivaba cuando eras más pequeño sobre la princesa que es rechazada por el padre. Ah, sí, me acuerdo. Cómo me gustaba. Me gustaba cantidad. No, pero... Ay, déjala bobera, Sergito, que ni leer ni escuchar cuentos es nada más cosas de niño chiquito. Sí, es verdad. Ay, tú eres tremenda, abuela. Me convenciste inventándome esa historia, porque tú sabes que me encantaba. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ay, tiene un título muy lindo. Como la sal. Bueno, dale, abuela. Cuéntame. Había una vez un rey que tenía 2 hijas. Luego de la muerte de su esposa la reina, el monarca se sintió muy solo y se sumergió en una profunda tristeza. Padre amado, habla con Flora y conmigo. Anda, somos tus hijas y nos preocupamos mucho por ti. Papá, el pueblo espera por tus órdenes. Tienes que levantarte de la cama, hacer un esfuerzo. Tú eres el rey, no puedes tirarte a morir. ¿Qué haces, Flora? Papá no está así porque lo desea. Su tristeza es profunda y verdadera. Tú y tus tonterías, Lisa. Un rey no puede tener tan poco carácter. Papá tiene que sobreponerse. Basta, déjalo ya. En vez de su hija, pareces... Está bien, Lisa. Después de todo, tu hermana tiene razón. ¿Padre? Padre, perdón. Pero es que me desespero al verte así. Ay, lo siento. No, Flora, cariño, con estas lágrimas que brotan de mis ojos a toda hora, no devolveré a tu madre a la vida. Todos la extrañamos, papá. Nuestra madre era una mujer increíble. Pero tienes que pensar en que nosotras te amamos y necesitamos mucho. Por favor, prométenos, que levantarás el ánimo y que volveremos a verte alegre yendo de cacería y sentado en el trono, papá. Por nosotras, padre. Vuelve a la felicidad. Mamá también lo hubiera querido así. Está bien, hijas mías. Han tocado mi corazón. ¿Me dan un abrazo? Ay, padre querido. Ahora mismo me levanto de esta cama. Les ordeno a los sirvientes que corran las cortinas para que pase la luz y comienzo a dictar todas las órdenes que tengo retrasadas. Vamos, acompáñenme, hijas.
Vamos al Salón del Trono. Y el rey pudo realmente incorporarse a su vida cotidiana gracias al apoyo y amor de las princesas. Tan importante fue para él esta muestra de preocupación por parte de sus hijas, que quiso cerciorarse de que la devoción de las dos nunca le escasearía, o al menos tener la seguridad de que siempre tendría el respaldo incondicional de una. Para ello, necesitaba saber cuál lo amaba más. ¿Pero qué dices, padre mío? ¿Tanto Flora como yo te queremos de la misma manera? ¿Por qué hablas por mí, Lisa? Tal vez yo abrigue un cariño aún más profundo que el tuyo por nuestro padre. Flora puede tener razón, Lisa. Las dos no tienen por qué sentir de la misma manera. Somos tus hijas por igual. No, te equivocas, hermana. Yo soy la mayor y tengo más experiencia de la vida. Y puede que cuente, por tanto, con más facilidades para aplicar mis sentimientos. Estás tonta, Flora. Hablas de los sentimientos como si fueran instrucciones aprendidas en alguna escuela. Los sentimientos se profesan y ya, así de fácil. Vaya. Flora, creo que es esta vez tu hermana quien te ha dado una lección. ¡Ah! Pruébanos, padre. ¿Eh? ¿Cómo dices? Te he dicho que nos pruebes a Lisa y a mí. Incítanos a comparar nuestro amor por ti con algo que puedas medir. Ay, Flora, hablas del amor como si fuera una mercancía. Yo, por ejemplo, te amo como la plata. ¿Quieres algo más valioso que la plata? Creo que entiendo lo que quiere decir tu hermana Lisa. Sí, la plata es un metal muy valioso. Pues mi amor por ti es igual así de apreciable. ¿Lo ves ahora? Sí, es un buen juego. De esta manera podré ver con claridad cuál de las dos me quiere más. Tu hermana ya habló, Lisa. ¿Y tú, cómo me amas? Yo no puedo comparar mi cariño con algo. ¿No puedo? Pues yo sí, padre mío. Yo te amo más. Te amo como las piedras preciosas. Ah, Flora, hija mía, cuán grandiosa es tu estima. Pues son de enorme mérito las piedras preciosas. ¿Y tú, mi hija más pequeña, acaso no amas a tu padre? Más que a nada. Y más que a todo. Mucha poesía, hermana. Pero no mencionas nada con lo que nuestro padre pueda confrontar tu amor. Te doy una última oportunidad, porque ahora sí llegaré a la cima de mi demostración. Habla. Di algo ahora. ¿Habla, Lisa? No entiendo esto. No entiendo. Eres una perdedora. Padre y rey mío, yo te amo como el oro. Pero Flora, hija mía, ese cariño sí es duradero e incomparable. Nada es mejor que el oro. A no ser que tu hermana decida hablar ahora mismo y superar tu apuesta. Discuten sobre apuestas y comparaciones, cual si la verdad y pureza de los sentimientos anduvieran por una plaza en disputa. Pero hablaré, padre amado, ya que mi devoción por ti excede la que hacia mí misma profeso. Yo, padre, te amo como la sal. ¿Cómo? ¿Como la sal? La sal común y corriente. ¿Te refieres a esa sal? Padre mío, ¿sí cree que podrá depender de tu amor? No quisiste decir eso, ¿verdad, Lisa? ¿Quieres algo más importante para la vida que la sal, padre? Dios, Lisa, ¿estás hablando en serio? Sí lo está, padre. Ay, hermanita, tú y tus raras ideas. ¿No podías haber escogido algo más valioso como Flora? Los tesoros materiales son pasajeros. En cambio, las riquezas naturales, no. Bueno, padre, ahora puedes comparar.
Yo te hablé de plata, piedras preciosas y oro. Sin embargo, Lisa mencionó la sal. ¿Qué decidirás? Mi hija menor me ha roto el corazón. Padre, piensa mejor lo que te dije. Padre. Quedarás para siempre encerrada en tu cuarto, Lisa. No, no, padre, ¿qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te parece poco el hecho de que un rey mantenga a su lado a una hija que por no quererlo pueda llegar incluso a traicionarlo? ¿Cómo puedes ser tan cruel, Flora? Me conoces bien y sabes que yo no sería capaz de semejante horror. ¿Qué haces más bien, Te aprovechas del estado de tristeza y debilidad de nuestro padre para manipular la situación a tu favor por algo. ¿Planeas alguna cosa, Flora? ¡Ay, atrevida! En tu cuarto no. Más bien deberías ir para el calabozo. Majestad, esta chiquilla es una amenaza para su reino. Pero, Flora, el calabozo. ¿Qué dirán todos cuando se enteren, padre? Cuando Lisa te dé un golpe bajo por su falta de amor y todos en el reino sepan que ella misma, te había avisado. Que tú lo sabías, pero no tomaste medida por tu falta de carácter, por tu debilidad. ¡Guardias! ¡Que encierren a Lisa en el calabozo! ¡Ahora! No, no, padre mío, no, no. El tiempo pasó y el rey se mostraba cada día más inseguro y apesadumbrado por su decisión. Se preguntaba una y otra vez que de dónde había venido esa idea realmente. ¿De dónde, agua? ¿De la mala de Flora? Y bien malvada que era. La mayor de las princesas estaba a punto de lograr su verdadero objetivo, que no era otro que el de tomar el trono y proclamarse como reina y señora. Sí, y mientras tanto el bobo del rey durmiendo. No, durmiendo no, Sergito. ¿No recuerdas bien? Flora le suministraba todos los días un jarabe venenoso que poco a poco estaba mermando las fuerzas del rey. Todos en palacio creían que el monarca sufría de alguna enfermedad grave y se preparaban para lo peor. Todos, menos una persona que prontamente sospechó lo que sucedía. Entonces, Ramón, ¿dices que mi padre está peor hoy que ayer? Sí, princesa Lisa. Y su hermana Flora no permite que se llame al doctor del reino. Escucha, Ramón, todo esto está muy raro y debemos hacer algo por el rey. Ramón era el cocinero de palacio y como toda la servidumbre adoraba a la princesa Lisa, quien desde niña había sido muy dulce y cariñosa con todos ellos. 3 veces al día él o cualquier otro sirviente bajaban al calabozo para llevarle alimentos a Lisa y conversar con ella. Esto lo habían estado haciendo durante los 2 años de su encierro y Flora nada decía sobre ello porque había olvidado a su hermana. Ramón, creo tener la sospecha de que la ambición de Flora la está llevando por caminos horribles. Esa misma desconfianza me inclina a estar segura de que mi padre no está enfermo. Dígame qué quiere que hagamos, princesa. ¿Quién cocina para él? Yo mismo, Alteza. Y luego el ama de llaves le alcanza su comida. Perfecto. Quiero que hagas lo siguiente. Cocínale a mi padre un delicioso plato que ni aun con su malestar él deje de degustar. Me inclino por una olorosa sopa de pollo bien condimentada y repleta de carnes, pero sin sal. ¿Sin sal, princesa? El rey no la tomará. Me conformo con que solo la pruebe, Ramón. Solo con eso. Esta parte me encanta, abue. Y allá fue el mismitico cocinero a llevarle la sopa al rey. Y cuando éste la probó... ¡Ay, pero qué es esto, cocinero! ¿Qué le has echado a mi sopa? ¡Ay!
Tiene mucho pollo, ajo, cebolla, comino, laurel, lo mismo de todos los días, Majestad. No, pero este caldo está desabrido y sípido. Podrás haberle echado mucho condimento y carne, pero esto no sirve. Ah, pero es por la sal, Majestad. Lo que le falta es sal. Todas las cosas en esta vida pueden estar acompañadas con lo mejor, las mejores galas, excelentes vestiduras, invaluables riquezas. Pero si no hay amor verdadero en el corazón, de nada vale poseer grandes fortunas. Eso mismo es la sal para los alimentos y la vida, imprescindible. Puede tener delante el más sazonado y exquisito manjar. Si no tiene sal, de nada vale. Y sí, en ese momento recordó el rey a su hija más pequeña y comprendió entonces lo que ella había querido decir. Vio cuán inmenso e importante era el amor de su Lisa y envió al carcelero a liberarla. Pronto estuvieron padre e hija abrazándose y disculpándose. La princesa pudo probar sus sospechas en cuanto a Flora y, ayudada por el doctor de palacio, no solamente demostró que su padre estaba siendo envenenado, sino que lograron salvarlo y ver su propia recuperación. Flora casi es enviada a los calabozos, pero debido a la intervención de Lisa fue finalmente desterrada. ¿Cómo lamento todo esto, hija mía? Perdona a tu padre insensato, te lo ruego. ¿Cómo podrías adivinar, padre mío? Tristemente, mi hermana utilizó toda su inteligencia para el mal y casi te lleva a la muerte. No tengo nada que perdonar. Creo que más bien poseemos mucho tiempo para querernos y para conversar. Lisa, mi pequeña, dime otra vez cómo me quieres, hija. Dímelo. Padre mío, te estimo tanto como lo más importante de la vida. Te quiero como la sal. Mira que me gusta esa historia. ¿Esa nada más? Eres tremenda, abuela. Tú sabes que yo soy fanático a los cuentos. ¿Quieres otro, Sergito? Que venga otro y otro y otro hasta que me quede dormido. Qué oso. Iba a renunciar a esto. Qué bonito, señor, ¿eh? Qué bonito. Libreto Maya Fernández, asesora Alice Ortiz. Actuaron como abuela Magali Bernal, Sergio y Flora Saraide Armas, Rey René Money, Lisa Bárbara Tápanes, Ramón Iván García. Musicalización, sonido y grabación Leonardo Suárez. Efectos de estudio Gianni Hernández. Dirección Williams Quintana. Cada noche hay un cuento dentro de tus pestañas. Dicen que son los sueños, me los cuentas mañana.